Nunca olvidaré el día que mi propia nuera me gritó delante de todos que jamás volvería a ver a mis nietos. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero lo que descubrí después me dejó completamente helada. Yo soy Elena, tengo 72 años, y durante los últimos 5 años he vivido el infierno más grande de mi vida. Todo comenzó cuando mi hijo Roberto se casó con Carla. Al principio pensé que era la mujer perfecta para él. Era joven, bonita, educada, venía de una familia acomodada, pero había algo en sus ojos que no me terminaba de convencer. Una frialdad que intentaba disimular con sonrisas demasiado perfectas. El día de la boda, recuerdo que estaba ayudando a Roberto con la corbata en el hotel. Él estaba nervioso, como cualquier novio, pero había algo más. Me dijo: «Mamá, espero que seas paciente con Carla. Ella a veces es un poco difícil». En ese momento no le di importancia. Pensé que eran nervios de casado nuevo. Qué equivocada estaba. Los primeros meses después de la boda fueron relativamente tranquilos. Carla era educada conmigo, pero siempre mantenía esa distancia calculada. Cuando nació mi primer nieto, Mateo, mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Por fin iba a poder ser abuela. Pero desde el hospital, Carla dejó muy claro que ella tenía sus propias ideas sobre cómo criar a su hijo. «Señora Elena», me decía siempre formal, nunca me llamó mamá como yo esperaba. «Aprecio su ayuda, pero prefiero que respete mis métodos». Sus métodos incluían no dejar que nadie más que ella cargara al bebé, no permitir visitas sin previo aviso, y hacer que me sintiera como una extraña en la vida de mi propio nieto. Roberto siempre defendía a su esposa. «Mamá, tienes que entender que ella es la madre. Déjala hacer las cosas a su manera». Yo callaba porque no quería problemas, porque lo último que quería era alejarme de mi hijo y de mi nieto. Pero por dentro me dolía cada desplante, cada regla nueva que Carla inventaba. 2 años después nació mi segunda nieta, Isabella, una bebé hermosa con los ojos de Roberto. Pensé que quizás con el segundo hijo, Carla se relajaría un poco, pero fue todo lo contrario. Se volvió aún más controladora, más posesiva con los niños. Las visitas se volvieron programadas con semanas de anticipación. Ya no podía aparecer por sorpresa con dulces para los niños o simplemente para ver cómo estaban. Todo tenía que pasar por el filtro de Carla. «Los niños están ocupados, hoy no es un buen día, mejor la próxima semana». Siempre había una excusa, pero yo aguantaba porque amaba a esos niños con toda mi alma. Mateo había empezado a caminar y decir sus primeras palabras. Isabella era un angelito que se reía cada vez que me veía. Era mi mundo, mi razón de seguir adelante después de que murió mi esposo hace 6 años. El primer gran enfrentamiento ocurrió durante el tercer cumpleaños de Mateo. Yo había preparado una torta especial, esa que hacía para Roberto cuando era niño. Llegué a la casa con la torta y los regalos, emocionada por ver la cara de mi nieto. Pero Carla me recibió en la puerta con una expresión que nunca olvidaré. «Señora Elena», le dije específicamente que no trajera torta. «Yo ya encargué una especial. Además, esos juguetes no están en la lista de lo que puede recibir Mateo». Me quedé parada ahí, con la torta en las manos, sintiéndome como una tonta. Roberto salió y trató de suavizar la situación, pero el daño ya estaba hecho. «Carla, es mi mamá. Está tratando de ser cariñosa», le dijo a su esposa. Pero ella lo miró con esos ojos fríos y respondió: «Roberto, si no pones límites claros con tu madre, vamos a tener problemas». Ese día me fui con mi torta intacta y el corazón roto. Los meses siguientes fueron de guerra fría. Yo intentaba mantener la relación por los niños, pero cada visita se volvía una tortura. Carla encontraba formas sutiles de hacerme sentir mal. Si yo le compraba ropa a los niños, ella nunca se la ponía. Si traía comida, siempre había algo malo con ella. Si intentaba ayudar con algo en la casa, me decía que ya tenía todo bajo control. Roberto, mi pobre hijo, estaba atrapado en el medio. Lo veía cada vez más cansado, más callado. Cuando lograba hablar con él a solas, me decía que todo estaba bien, que Carla estaba pasando por una etapa difícil. Pero yo veía en sus ojos la misma tristeza que sentía yo. La situación empeoró cuando los niños empezaron a crecer más. Mateo comenzó a preguntarme por qué no podía ir a mi casa como otros niños iban con sus abuelas. Isabella lloraba cuando tenía que irse después de las visitas cortas y supervisadas. Pero cada vez que yo sugería que vinieran solos conmigo, Carla inventaba alguna excusa. «Los niños necesitan rutina», decía.
No pueden estar comiendo dulces y viendo televisión todo el día en casa de la abuela. Como si yo fuera una irresponsable que no sabía cuidar niños. Yo, que crié a Roberto y a su hermana sola después de que mi primer esposo nos abandonó cuando eran pequeños, un día, mientras estaba en el supermercado, me encontré con María, una vecina que vivía en la misma cuadra que Roberto y Carla. María siempre había sido amable conmigo, y ese día noté que me miraba con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Elena, me dijo finalmente, ¿cómo están los nietos? Le conté mis penas, cómo estaba la situación, lo difícil que se había vuelto todo. María escuchó en silencio, y luego me dijo algo que me dejó pensando. ¿Sabes qué? A veces las cosas no son lo que parecen. Si algún día necesitas hablar, búscame. No entendí exactamente qué quería decir, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. ¿Qué habría visto María que yo no sabía? La respuesta llegó de la manera más brutal posible. Fue un sábado por la tarde. Yo había llamado a Roberto para preguntarle si podía pasar a ver a los niños. Me dijo que sí, que viniera después del almuerzo. Llegué con unos libros de cuentos que había comprado para ellos, ilusionado porque hacía casi 2 semanas que no los veía. Cuando toqué la puerta, la abrió Carla con una cara que nunca le había visto. Estaba furiosa, pero no una furia normal, sino algo más profundo, más tóxico. ¿Qué hace aquí? Me preguntó con una voz que me heló la sangre. Roberto me dijo que podía venir a ver a los niños. Le respondí, tratando de mantener la calma. Bueno, pues Roberto se equivocó, me dijo. Los niños están castigados y no pueden recibir visitas. En ese momento, Mateo apareció detrás de su madre gritando, «¡Abuela Elena!», e intentando correr hacia mí. Pero Carla lo agarró del brazo, más fuerte de lo necesario, y lo jaló hacia atrás. Vi el dolor en los ojos de mi nieto y algo dentro de mí se rompió. «Carla, por favor, solo quiero ver a mis nietos 5 minutos», le dije, tratando de controlar mi voz. Pero ella se puso aún más furiosa. «¿Sus nietos? Estos son mis hijos. Usted no tiene ningún derecho sobre ellos». Roberto apareció detrás y trató de calmar la situación. «Carla, por favor, es mi mamá». Pero ella se volteó hacia él como una fiera. «Y tú eres un cobarde que no sabe defender a su familia. Siempre defendiendo a tu maldita madre». Lo que pasó después todavía me duele recordar. Carla se volteó hacia mí, delante de los vecinos que habían salido por los gritos, me dijo con toda la crueldad del mundo, «Escúcheme bien, señora Elena. Está usted interfiriendo en mi matrimonio desde el día 1. Jamás, jamás volverá a ver a estos niños. Se acabó. No quiero volver a verlas cerca de mi casa o de mis hijos». Los niños lloraban, Roberto parecía un fantasma, y yo me quedé ahí parada, sintiéndome como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Carla cerró la puerta con un golpe que resonó en toda la cuadra. Caminé hasta mi casa como en una nube. No podía creer lo que había pasado. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué había hecho yo para merecer ese trato? Pasé días llorando, sin comer, sin dormir. Llamé a Roberto 1000 veces, pero nunca contestó. Una semana después, recibí una llamada de él. Su voz sonaba apagada, derrotada. «Mamá, necesito tiempo. Carla está muy alterada y creo que es mejor que no vengas por un tiempo». Le supliqué, le rogué que me dejara al menos hablar con los niños por teléfono. «No puedo, mamá. Lo siento». Esa conversación me destrozó, más que los gritos de Carla. Mi propio hijo me estaba abandonando. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, después de criarlo sola, de sacrificar todo por él y su hermana, me estaba cerrando la puerta en la cara. Pasaron 2 meses sin noticias. 2 meses en los que cada día fue una tortura. Me levantaba pensando en mis nietos, me dormía llorando por ellos. ¿Estarían bien? ¿Me extrañarían? Les habrían dicho que su abuela ya no los quería. Un día, mientras paseaba por el parque donde solía llevar a Mateo cuando era más pequeño, me senté en una banca a llorar. No podía más con el dolor. Fue ahí cuando apareció María, la vecina de Roberto. «Elena, te he estado buscando», me dijo sentándose a mi lado. «Necesito contarte algo que he estado viendo y que creo que debes saber». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué habría visto? «Hace meses que vengo notando cosas extrañas en la casa de tu hijo», comenzó María. «Carla sale casi todas las tardes cuando Roberto llega del trabajo. Deja a los niños con él y se va. Al principio pensé que era normal,
que tendría sus cosas que hacer. María hizo una pausa y me miró con pena. Pero Elena, la he visto subirse a un carro que no es de ella. Un carro elegante, de un hombre que definitivamente no es Roberto. Y no regresa hasta muy tarde en la noche. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me estaba diciendo María lo que yo pensaba que me estaba diciendo. Pero hay más, continuó. La semana pasada, cuando Roberto no estaba, vi al mismo hombre entrar a la casa. Estuvo ahí toda la tarde. Los niños estaban jugando en el jardín, solos, mientras ella estaba adentro con él. No podía creer lo que estaba escuchando. María, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Le pregunté con voz temblorosa. Elena, he sido tu vecina por años. Te conozco. Sé que eres una buena persona y una buena abuela. Lo que te ha hecho Carla no está bien, y menos si ella está haciendo lo que yo creo que está haciendo. María se quedó callada un momento antes de continuar. Creo que Carla está teniendo una aventura, y creo que está usando a los niños como excusa para alejar cualquier testigo incómodo de su matrimonio. Las palabras de María me pegaron como un rayo. De repente todo empezó a tener sentido. La hostilidad constante, las excusas para no dejarme ver a los niños, la manera en que manipulaba a Roberto para que me alejara. No era solo antipatía hacia mí. Era que yo era un obstáculo en sus planes. ¿Qué puedo hacer, María? Le pregunté desesperada. Roberto no me cree, no me contesta las llamadas. Si le digo esto, va a pensar que estoy inventando cosas para hacerle daño a su matrimonio. María me puso una mano en el hombro. Tienes que tener pruebas, Elena. Sin pruebas, nadie te va a creer, especialmente Roberto. Él está cegado por el amor y manipulado por ella. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo iba a conseguir pruebas? ¿Cómo iba a hacer que mi hijo abriera los ojos sin parecer una suegra vengativa? Pero al mismo tiempo, una parte de mí se sintió aliviada. Al menos ahora entendía que no estaba loca, que no había hecho nada malo. El problema no era yo. Durante las siguientes semanas, María y yo comenzamos a observar discretamente. Ella desde su casa, yo desde mi carro estacionado a una cuadra de distancia. El patrón era siempre el mismo. Roberto salía al trabajo por las mañanas. Carla se arreglaba más de lo normal para quedarse en casa, y alrededor de las 2 de la tarde llegaba el hombre del carro elegante. Era un tipo alto, bien vestido, mayor que ella. Se comportaban con demasiada familiaridad como para ser solo amigos. La manera en que la tocaba cuando pensaban que nadie los veía, como ella se reía con él, completamente diferente a como era con Roberto. Un día, María logró tomar algunas fotos con su celular desde la ventana de su casa. No eran muy claras, pero se podía ver claramente a Carla besándose con el hombre en la entrada de la casa. Mi casa familiar, donde Roberto había crecido, donde ella ahora vivía con mis nietos, siendo profanada por su infidelidad. Tenía las pruebas, pero ¿cómo se las iba a mostrar a Roberto? Sabía que si yo se las daba directamente, él pensaría que las había inventado o manipulado. Necesitaba otra estrategia. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Roberto tenía una hermana, Carmen, que vivía en otra ciudad pero que mantenía contacto conmigo. Ella también había notado que algo raro pasaba con Carla, aunque no sabía exactamente qué. Le conté todo a Carmen y ella accedió a ayudarme. Carmen llamó a Roberto y le dijo que venía de visita por unos días. Le pidió quedarse en su casa, cosa que a Carla no le gustó nada, pero no podía negarse sin quedar mal. Carmen llegó un viernes por la tarde, aparentemente para una visita familiar normal. Pero Carmen tenía instrucciones mías de observar todo, si era posible, confrontar a Carla sutilmente. No pasaron ni 2 días cuando Carmen me llamó, horrorizada. Elena, tienes razón en todo, me dijo con voz temblorosa. Ayer, mientras Roberto estaba trabajando, Carla me dijo que tenía que salir a hacer unas diligencias y me dejó sola con los niños. Se fue por 4 horas. Cuando regresó, tenía el pelo despeinado y su ropa arrugada. Y hoy, vi a un hombre dejar a Carla en la esquina de la casa. Ella caminó desde ahí como si hubiera llegado en taxi. Carmen continuó, pero lo peor no es eso, Elena. Es como trata a los niños cuando Roberto no está. Les grita por cualquier cosa, los amenaza si hacen ruido, y constantemente les dice cosas horribles sobre ti. Les dice que tú no los quieres, que te fuiste porque ellos se portaron mal. Eso fue lo que me terminó de romper el corazón. No solo me había alejado de mis nietos, sino que les estaba mintiendo sobre mí.
Esos bebés inocentes pensaban que su abuela los había abandonado. Mateo me preguntó por qué la abuela Elena ya no viene, me contó Carmen. Y cuando le dije que tú los extrañabas mucho, Carla se puso furiosa y le gritó que no hablara de ti, que eras una mala persona que solo causaba problemas. No podía soportar más la situación. Esos niños eran mi vida, y esta mujer los estaba usando como armas en su juego sucio. Tenía que hacer algo, pero tenía que ser cuidadosa. Carmen y yo desarrollamos un plan. Ella se quedaría unos días más e intentaría grabar algunas de las conversaciones telefónicas de Carla con su amante. También trataría de conseguir más información sobre quién era ese hombre. No fue difícil. Carla era descuidada porque se sentía segura en su casa. Carmen logró escuchar una conversación telefónica donde Carla hablaba claramente de planes para el futuro con este hombre, mencionando incluso la posibilidad de divorciarse de Roberto una vez que estuviera segura de la situación económica. No te preocupes, mi amor, decía Carla por teléfono, sin saber que Carmen estaba grabando desde el pasillo. Roberto es un tonto que nunca se va a dar cuenta de nada. Y si se da cuenta, yo tengo la custodia de los niños asegurada. Él jamás me va a quitar a mis hijos, especialmente después de todo lo que he construido sobre lo horrible que es su madre. Esas palabras fueron como dagas en mi corazón. Esta mujer había estado planeando destruir a mi hijo desde quién sabe cuándo, y había usado mi amor por mis nietos en mi contra. Carmen también descubrió la identidad del amante. Era el jefe de Carla en la empresa donde había trabajado antes de casarse con Roberto. Un hombre casado con hijos propios, que aparentemente le había prometido dejar a su familia por ella. Cuando Carmen regresó a casa, teníamos suficiente evidencia. Fotos, grabaciones de audio y testimonios de vecinos que habían visto a Carla con el otro hombre. Pero aún quedaba lo más difícil, hacer que Roberto viera la verdad. Decidimos que Carmen sería quien le mostrara las pruebas a Roberto. Como su hermana, él confiaría más en ella que en mí, especialmente después de los meses de conflicto con Carla. Carmen invitó a Roberto a almorzar, lejos de la casa y de Carla. Le dijo que tenía algo muy importante que contarle sobre su matrimonio. Roberto inicialmente se resistió, diciéndole que no quería escuchar críticas sobre su esposa, pero Carmen insistió. Roberto, sé que piensas que mamá y yo estamos en contra de Carla, pero necesitas ver esto. Es sobre el futuro de tus hijos, le dijo Carmen según me contó después. Carmen le mostró las fotos primero. Roberto las miró en silencio, con una expresión que ella describió como de completa devastación. Luego le puso las grabaciones de audio. Cuando escuchó la voz de su esposa hablando de él como un tonto y planeando su divorcio, Roberto se desplomó. ¿Hace cuánto saben esto?, le preguntó a Carmen con la voz quebrada. Carmen le contó todo, mis sospechas, la información de María, las observaciones que habíamos hecho. Roberto escuchó en silencio, y cuando Carmen terminó, él puso la cabeza entre las manos y comenzó a llorar. Dios mío, ¿qué he hecho?, repetía. Le he hecho tanto daño a mamá. La he alejado de los niños por nada. Todo este tiempo pensé que estaba protegiendo a mi familia, y resulta que mi propia esposa la está destruyendo. Carmen me llamó esa misma tarde. Elena, Roberto quiere hablar contigo. Está destrozado, pero ahora entiende todo. Va a confrontar a Carla esta noche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Después de meses de dolor, finalmente mi hijo conocía la verdad. Pero al mismo tiempo tenía miedo. ¿Qué iba a pasar con los niños? ¿Cómo iba a manejar Roberto esta situación? Esa noche, Roberto llegó a su casa con las pruebas en la mano. Según me contó después, encontró a Carla arreglándose para salir. Voy donde mi hermana, le dijo, mintiendo como siempre. No, le dijo Roberto, no vas a ir a ningún lado. Vamos a hablar. Roberto le puso las fotos sobre la mesa. La cara de Carla cambió completamente. Primero sorpresa, luego miedo, y finalmente esa frialdad que yo conocía tan bien. ¿Me estuviste siguiendo?, le preguntó, tratando de sonar indignada en lugar de culpable. No tengo que seguirte. Tus propios vecinos me dieron las pruebas, le respondió Roberto. Luego le puso las grabaciones de audio. Cuando Carla escuchó su propia voz hablando de Roberto como un tonto y planeando el divorcio, no tuvo más opción que confesar. Pero lejos de mostrar remordimiento, se puso aún más agresiva. ¿Y qué si es verdad?, le gritó. Tú nunca me has hecho feliz. Siempre has sido un hombre débil que deja que su madre interfiera en nuestro matrimonio. Me merezco algo mejor. Roberto, según me contó,
se quedó helado por la crueldad de sus palabras. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Los niños van a estar mejor sin la influencia tóxica de tu madre, le respondió Carla sin una pizca de culpa. Todo lo que he hecho ha sido para protegerlos de ella. Fue entonces cuando Roberto explotó. ¿Protegerlos? Los has estado manipulando. Les has mentido sobre su abuela. Les has hecho daño emocional para cubrir tu aventura. La discusión duró horas. Carla alternaba entre negar todo, culpar a Roberto, y finalmente amenazarlo con quitarle a los niños si él intentaba divorciarse de ella. Si me dejas, me aseguraré de que nunca veas a tus hijos, le dijo. Y por supuesto, tu madre tampoco. Tengo 5 años de evidencia de lo invasiva y tóxica que es. Ningún juez le daría custodia compartida a un hombre que no puede poner límites a su madre. Pero Roberto ya había despertado. Ya no era el hombre manipulado de antes. Carla, yo tengo las pruebas de tu infidelidad y de cómo has manipulado a los niños. Si llevamos esto a juicio, no creo que seas tú quien salga ganando. Al final de esa noche horrible, Carla se fue de la casa. Se fue donde su amante, abandonando a sus propios hijos sin mirar atrás. Roberto se quedó solo con Mateo e Isabella, tratando de explicarles por qué mamá se había ido y por qué la abuela Elena no había venido en tanto tiempo. Al día siguiente, Roberto me llamó. Su voz sonaba diferente, más madura, más triste, pero también más fuerte. Mamá, necesito pedirte perdón. Por todo. Por no haberte creído, por haberte alejado de los niños, por haber sido tan ciego. Yo estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Roberto, hijo, no importa. Lo único que importa es que ahora sabemos la verdad y que podemos estar juntos otra vez. Los niños te extrañan mucho, mamá. Mateo pregunta por ti todos los días. ¿Puedes venir a casa? Colgué el teléfono y me arreglé lo más rápido que pude. Después de meses de dolor, finalmente iba a volver a abrazar a mis nietos. Cuando llegué a la casa, Roberto me abrió la puerta con los ojos rojos de haber llorado, pero con una sonrisa real por primera vez en mucho tiempo. Los niños corrieron hacia mí gritando, «Abuela Elena», y me abrazaron tan fuerte que pensé que me iban a quebrar las costillas. «¿Por qué no viniste, abuela?», me preguntó Mateo con sus ojitos llenos de lágrimas. «Mamá nos dijo que ya no nos querías». Mi corazón se quebró otra vez, pero esta vez de una mezcla de dolor y alivio. Yo nunca he dejado de quererte, mi amor. Nunca. Siempre he estado aquí, esperando poder verte. Pasé todo ese día con los niños, recuperando el tiempo perdido. Les leí cuentos. Jugamos, cocinamos juntos. Era como si hubiera vuelto a vivir después de meses de estar muerta. Roberto y yo también hablamos largo rato esa noche, después de que los niños se durmieron. Él me contó todo lo que había pasado en esos meses, cómo Carla lo había manipulado, cómo había logrado que él creyera que yo era el problema. Mamá, ella me tenía completamente controlado. Me hacía sentir culpable por cualquier contacto que tuviera contigo. Me decía que si yo realmente la amaba, tendría que elegir entre ustedes dos. Y yo, como un idiota, elegí mal. Roberto, ella te manipuló. Las personas como Carla son expertas en hacer que otros duden de sí mismos. No fue tu culpa. Sí fue mi culpa, mamá. Yo conocía tu corazón. Sabía que jamás harías algo para dañar a mis hijos o a mi matrimonio, pero dejé que ella me convenciera de lo contrario. Los siguientes meses fueron difíciles pero sanadores. Roberto inició el proceso de divorcio, y Carla, como era de esperarse, trató de hacerlo lo más difícil posible. Pidió custodia completa de los niños, alegando que Roberto era un padre inadecuado por permitir que su madre tóxica estuviera cerca de los menores. Pero las pruebas de su infidelidad y de su manipulación emocional hacia los niños fueron contundentes. Además, los propios niños, cuando fueron entrevistados por los psicólogos del juzgado, expresaron claramente su deseo de quedarse con su papá y su abuela Elena. Carla perdió la custodia casi completamente. Solo le dieron visitas supervisadas los fines de semana, y ni siquiera esas las cumplía regularmente. Prefería pasar el tiempo con su nuevo novio que con sus propios hijos. Al principio, los niños preguntaban por su mamá y no entendían por qué ella no venía a verlos. Roberto y yo tuvimos que trabajar mucho con psicólogos infantiles para ayudarles a procesar todo lo que había pasado sin dañar su imagen de su madre más de lo que ya estaba dañada. Poco a poco, los niños se fueron adaptando a su nueva realidad. Roberto se convirtió en un padre soltero dedicado,
y yo pude finalmente ser la abuela que siempre quise ser. Sin restricciones, sin horarios impuestos, sin caminar sobre cáscaras de huevo. Llevé a Mateo a su primer día de escuela. Enseñé a Isabella a hacer galletas. Los niños empezaron a quedarse conmigo los fines de semana, llenando mi casa de risas y vida otra vez. Roberto también cambió mucho durante este proceso. Se volvió más fuerte, más seguro de sí mismo. Había aprendido a reconocer las señales de manipulación y prometió que nunca más permitiría que alguien controlara su vida o la mía de esa manera. Un año después del divorcio, Roberto conoció a Ana, una maestra de primaria que es todo lo que Carla nunca fue. Genuina, cariñosa, y que recibió a los niños y a mí con los brazos abiertos desde el primer día. Ana nunca trató de reemplazar a la madre de los niños, pero sí se convirtió en una figura materna amorosa para ellos. Y para mí, se convirtió en la nuera que siempre había soñado tener. Los niños florecieron con esta nueva dinámica familiar. Mateo, que había estado callado y retraído durante los últimos meses con Carla, volvió a ser el niño alegre y espontáneo que había sido antes. Isabella, que apenas hablaba cuando su madre se fue, ahora no paró de contar historias y hacer preguntas. Carla eventualmente se casó con su amante, pero ese matrimonio duró menos de un año. Según nos enteramos después, él nunca había planeado dejar realmente a su familia por ella. La había usado tanto como ella había usado a Roberto. Hoy, 5 años después de todo este drama, puedo decir que somos una familia feliz y unida. Los niños ya son grandes. Mateo tiene 8 años e Isabella 6. Ambos entienden lo que pasó en términos apropiados para su edad y han aprendido a valorar las relaciones auténticas versus las tóxicas. Roberto y Ana se casaron hace 2 años y tuvieron un bebé, mi tercer nieto, que llena de alegría nuestros días. Ana me considera su segunda madre, y yo a ella como la hija que nunca tuve. Carla sigue siendo parte de la vida de los niños de manera muy limitada. Los veo ocasionalmente, pero los niños ya no sienten esa conexión fuerte con ella. Es triste, pero es la consecuencia de sus propias acciones. A veces me pregunto qué habría pasado si María no me hubiera contado lo que estaba viendo, si Carmen no me hubiera ayudado a conseguir las pruebas, si Roberto no hubiera tenido el valor de enfrentar la verdad. Probablemente habría perdido para siempre la relación con mis nietos, y ellos habrían crecido pensando que su abuela los había abandonado. Pero también me pregunto por qué no actué antes. ¿Por qué toleré tanto maltrato? ¿Por qué dejé que esa mujer me hiciera sentir como si yo fuera el problema? Creo que fue una combinación de no querer causar problemas en el matrimonio de mi hijo y de no tener las herramientas para reconocer la manipulación psicológica. Carla era una experta en hacer que sus víctimas dudaran de sí mismas. Me hizo creer que yo era una suegra entrometida, que mi amor por mis nietos era posesivo, que mis intenciones de ayudar eran invasivas. Durante mucho tiempo llegué a pensar que tal vez ella tenía razón, que tal vez yo sí era demasiado intensa. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo y la sanación, entiendo que nada de lo que yo hice justificaba el trato que recibí. Amar a mis nietos no era un crimen. Querer ser parte de sus vidas no era tóxico. Ofrecer ayuda a mi hijo no era entrometimiento. Las personas como Carla usan el amor que otros sienten como arma en su contra. Sabía que mi amor por Roberto y los niños era tan fuerte que yo toleraría cualquier cosa por no perderlos. Y usó eso para controlarme, para silenciarme, para alejarme. Durante los primeros meses después de que todo saliera a la luz, Roberto y yo fuimos a terapia familiar. Necesitábamos sanar las heridas que Carla había causado en nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos mejor, a establecer límites sanos y a reconocer las señales de manipulación para que nunca más permitiéramos que alguien nos separara. El terapeuta nos explicó que lo que habíamos vivido se llamaba alienación parental y familiar, donde una persona manipuladora usa a los niños y las dinámicas familiares para conseguir control y poder. Nos dijo que era más común de lo que pensábamos, pero que pocas familias lograban recuperarse como lo habíamos hecho nosotros. La clave, nos dijo el doctor Martínez, fue que ustedes nunca dejaron de amarse, a pesar de la manipulación. Ese amor verdadero fue más fuerte que las mentiras y la toxicidad. Los niños también recibieron terapia para ayudarles a procesar todo lo que habían vivido. Mateo, especialmente, había desarrollado ansiedad por la inestabilidad en su hogar. Isabella había comenzado a tener pesadillas y episodios de llanto sin razón aparente. Fue desgarrador darme cuenta de cuánto habían sufrido mis nietos durante todo este tiempo. Mientras yo lloraba por no poder verlos, ellos estaban viviendo en un ambiente tóxico,
recibiendo mensajes contradictorios sobre el amor y la familia. Abuela, me dijo Mateo una tarde mientras hacíamos tarea juntos. ¿Por qué mamá nos decía que tú eras mala si tú siempre has sido buena con nosotros? ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que su madre mintió para proteger sus propios secretos? ¿Cómo le dices que a veces los adultos hacen cosas muy malas sin destruir su capacidad de confiar en las personas? Mi amor, le dije, a veces los adultos cometen errores muy grandes. Tu mamá estaba confundida y dijo cosas que no eran ciertas. Pero eso no significa que todos los adultos van a mentir. Papá y yo siempre te vamos a decir la verdad. La psicóloga de los niños nos enseñó que era importante no demonizar completamente a Carla frente a ellos, a pesar de todo lo que había hecho. Los niños necesitaban procesar su relación con su madre sin sentir que amar a una parte de ella los hacía malas personas. Fue un equilibrio muy difícil de mantener, especialmente para mí, que había sido el blanco principal de sus ataques. Pero por el bien de mis nietos, aprendí a separar mis sentimientos hacia Carla como la mujer que me había hecho tanto daño, de Carla como la madre de mis nietos. Roberto tuvo una lucha similar pero aún más intensa. Él había amado profundamente a Carla, o al menos a la versión de Carla que ella le había mostrado al principio. Descubrir que gran parte de esa persona había sido una actuación fue devastador para él. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego?, me preguntaba constantemente durante esos primeros meses. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo dejé que lastimara a mis hijos y a ti? Roberto, las personas como Carla son muy hábiles engañando. No te culpes por haber creído en el amor. Eso te hace una buena persona, no una persona tonta. Poco a poco, Roberto fue sanando. Empezó a entender que había sido víctima de abuso emocional tanto como yo. Carla lo había aislado de su familia, había controlado sus emociones y decisiones, había usado a sus hijos como herramientas de manipulación. Cuando Roberto conoció a Ana, al principio tuvo miedo de volver a confiar. ¿Y si vuelvo a equivocarme, mamá? ¿Y si ella también resulta ser diferente a como parece? Pero Ana demostró desde el primer día que era genuina. No trató de separarme de Roberto o de los niños. Al contrario, me incluyó activamente en sus planes familiares. No veía mi presencia como una amenaza, sino como una bendición. Señora Elena, me dijo Ana la primera vez que cenamos juntas, espero que podamos ser amigas. Los niños hablan tanto de usted, y Roberto me ha contado lo maravillosa que es como madre y abuela. Yo estaba tan acostumbrada a la hostilidad de Carla que al principio no sabía cómo reaccionar a la calidez genuina de Ana. Pero gradualmente aprendí a confiar otra vez, a creer que no todas las mujeres que entraran en la vida de Roberto me verían como una enemiga. Ana nunca trató de reemplazarme en el corazón de los niños, pero sí les ofreció el amor maternal estable que habían perdido. Los ayudó a sanar, les dio seguridad, les enseñó que las familias podían ser lugares de paz y no de conflicto constante. Cuando Ana y Roberto se casaron, los niños pidieron que yo fuera la que entregara las arras, porque según Mateo, la abuela Elena es la persona más importante de nuestra familia. Lloré durante toda la ceremonia, pero esta vez fueron lágrimas de alegría. El bebé de Ana y Roberto, mi pequeño nieto Santiago, llegó hace 2 años y completó nuestra familia sanada. Los niños mayores lo adoran, y para ellos tener un hermanito ha sido una experiencia de puro amor y alegría, muy diferente a los recuerdos tensos que tenían de su vida con Carla. Santiago me ve como su abuela natural, sin complicaciones, sin dramas. Para él soy simplemente la abuela Elena que hace galletas, que cuenta cuentos, que siempre tiene tiempo para juegos y abrazos. Es refrescante tener esa relación simple y pura después de todo lo complicado que fue llegar hasta aquí.